Bueno, gente, tenemos que hablar de antipolítica. Qué término. A mí me suena que uno tira, ¿no? La cuestión de antipolítica cuando, como dice Shakira, se me acaba el argumento. A mí me parece que el que tira el argumento... ¿No tenés esa sensación? No, me parece que es cuando estás en una discusión, ¿viste? Y el otro te dice, pero a mí la política no me interesa. No me interesa. Ahora, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, a mí la política no me interesa. ¿Y sabes qué pienso yo en ese momento? Es antipolítica. Es de derecha. Son todos zurdos, como decía recién. Ser antipolítica es ser de derecha. Todos zurdos. Primero porque pienso que no existe no tener política. Claro, bueno. Podés no ser partidario. Exactamente. Pero me parece que la salida antipolítica es hay un doble filo ahí. Hay un doble filo, de hecho, bueno, habla. Hay un doble filo de ceder terreno, me parece. Cuando uno acusa a su interlocutor de estar argumentando, o no sé cómo definirlo, ¿no? De estar jugando a la antipolítica, uno le cede un poco de terreno. Esa es la sensación que yo tengo. Que no hay que ceder esa posición. Ahora, el tema son las categorías. Para mí, las categorías discursivas que habilitan y que no habilitan. Porque, por ejemplo, esto me lo disparó una discusión que tuvo bastante encendida Raúl Timerman, el politólogo, con Viviana Canosa y parte de su staff, con Giacobbe ahí, que medio se agarraron a los gritos. ¡Qué raro! Esto ya hace un tiempo, pasó hace unos cuantos días, pasó el 31 de agosto. Por lo menos salió publicado el 31 de agosto. Bueno, la cuestión es que lo tuvieron ahí a Timerman esperando mientras se hacía la editorial del programa, juntando bronca. Bueno, también un poquito a propósito lo han hecho, ¿no? Digamos, todo. Un programa de Viviana Canosa a 24, ubicamos. Y el tipo ahí en el Zoom, esperando, ¿no? 40, no sé cuánto estuvo, esperando y fumándose todo el... Fumándose y era esta flor. Todo lo que decían, claro. Claro, cuando le habilitan el micrófono, dice, lo primero que dice es, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que están diciendo. Y bueno, sí. Bien. Pero ¿qué ocurre? El argumento de Timerman es, están yendo a la antipolítica, ¿no? ¿Y qué encuentra del otro lado? Porque son categorías. A mí me parece que ¿viste cuando te dicen, la izquierda y la derecha son categorías perimidas, son... discusiones ociosas, terminadas, hay que hablar con otras categorías? Sí. Bueno, un poco lo decías recién. Sí. Vos intuís que ahí hay algo, ¿no? que mueve el amperímetro a la derecha. Sí. De alguna manera. Bueno, ¿pero por qué? Me parece que tener las categorías de clase social, ¿no? Depende en qué clave también la tengas, ¿no? Pero digo, clase social, izquierda, derecha, lo que uno puede pensar como categorías tradicionales de discutir la política, habilita un registro discursivo, ¿no? Que me parece que se choca con otro cierto discurso, un poco de los medios de comunicación. Entonces se genera como una especie de desconexión ahí. Es como que Raúl Timerman hablaba en una clave y en el piso hablaban en otra. Entonces, me parece que lo que le pasó es que no pudo. En un momento dice, bueno, a mí me resulta muy difícil seguir la conversación en estos términos. Cuando quieran voy al programa, ¿no? Y discutimos ahí. Es como que no estaba en su elemento. ¿Sí? Porque estaba discutiendo en términos tradicionales. Sí. Y no es asimilado este discurso tradicional a las lógicas mediáticas. Al contrario, son refractarias de ese discurso. Lo que le decía Canosa es, mire, no es antipolítica. O mira, se tratan de vos. De vos. Mira, no es antipolítica. Y eso es lo que sostenían las distintas personas que estaban en el programa. Es criticar a los políticos. No es antipolítica, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que se van colando. Porque ¿cómo haces vos para diferenciar una cosa de otra? ¿No? El jueguito de la antipolítica. ¿Por qué? Cuando uno piensa en la antipolítica, como uno puede pensar en anti cualquier cosa, cuando uno piensa en las reglas de cualquier juego, cuando uno se refiere a que futbolísticamente determinado rival juega al antifútbol, por ejemplo. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué querés decir con eso? Que juega a no dejarte jugar a vos. Sí.
en definitiva. Esto es aplicable a cualquier juego, a cualquier disputa, ¿no? Pongamos juegos como para poder hablar. Sí, sí. Qué sé yo, desde el fútbol hasta el ajedrez, lo que queramos. Donde el oponente juega a no dejarte jugar, así le vaya como le vaya a él. ¿No? Eso es un poco lo que aparece como uno entiende que es la antipolítica. Pero ¿qué ocurre ahí? El contrincante juega con las reglas del juego. Exacto. No está jugando otra cosa. Está jugando al fútbol. Ahora, si se mete atrás, si tira pelotazos, si inventa faltas, qué sé yo. Son las reglas que hay. Usa reglas espuriamente, si se quiere, a favor suyo. Las reglas existen ya previamente. Pero está ahí, está jugando a eso. Sí. No es antifútbol, es fútbol. Malo, ¿querés? Claro. Está destruyendo el fútbol, lo está... digamos, degradando de alguna manera, no es lírico. Hay que ver si te mete más goles. Pero se puede ganar un partido también, metiéndote atrás y tirando pelotazos cruzados. Se pueden ganar elecciones. Se pueden ganar mundiales. se pueden ganar mundiales, gente. A ver. Bueno, entonces, lo que entendemos como antipolítica puede no ser antipolítica en términos de antítesis. Claro. Lo que resaltaba Raúl Timerman ahí, que es por eso se va a los gritos, es que da un salto, que no se entiende bien si uno no tiene en cuenta esta cuestión de las categorías más tradicionales, ¿no? Y montadas o enfrentadas a este discurso mediatizado, mediático, ¿no? Un poco simplista, un poco de esto, ¿no? Que se inventó en un momento, que es la Doña Rosa, ¿no? Esta apelación permanente al sentido común, de bueno, che, te están robando, son delincuentes, ¿no? Esta cosa como simplista, hay que sacarlos del gobierno porque nos están choreando. Y ahí en ese momento, Timerman da un salto y dice, el paso siguiente es que se vayan todos, dice. Entonces, claro, el que se vayan todos, ¿qué es lo que genera en definitiva? No es la antipolítica de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un vacío de política. Claro. Que es a lo que le teme Raúl Timerman. Con mucha razón. Sí. Pero no es a la antipolítica en todo caso. Porque la antipolítica está en las generales de la ley. Por más que esto suene raro. Claro. Está en las generales de la ley. Ahora, cuando se produce un vacío político, propiciado obviamente por las pujas de poderes, medios. ¿sí? Lo que Raúl Timerman dice... después pasó el proceso militar en la Argentina, la dictadura militar. Claro. ¿Cómo da ese salto? ¿Cómo se entiende, no? Quien lo está mirando por ahí no conecta, no capta por qué Timerman habla de dictadura, de desaparecidos, ¿no? Digamos, a partir de proseguir con de elaborar un argumento, digamos, como crítico a la antipolítica. ¿A qué se está refiriendo? Porque le están diciendo del otro lado que lo que hay son instituciones que permanecen y que las personas cambian y que hay que apostar al republicanismo, porque las instituciones son fuertes, hay que confiar y hay que sacar a quien se haya que sacar, porque hay una institucionalidad fuerte que va a permitir que ciertos mecanismos se activen y que se dé, qué sé yo, una supuesta sucesión democrática, pensemos. Perfecto. Ahora, por eso se inventaron los golpes blandos. Claro. ¿No? En Brasil, que lo tenemos cerquita, cuando fue el problema del impeachment a Dilma Rousseff, cuando digamos subió a la presidencia Michel Temer, ¿fue institucional o no fue institucional el mecanismo que apareció? Sí, claro. Fue institucional. Trayéndolo más acá, la dictadura militar argentina, ¿gobernó con instituciones o gobernó sin instituciones? Con todas. Gobernó con instituciones. Entonces, a veces, el recurso a la institucionalidad es muy engañoso. Peguémosle una patada a quien tengamos que pegársela, sin miedo, porque usted dice, usted está inventando fantasmas que no existen, ¿no? El peligro de un golpe militar. Sí. Pero bueno, porque hay una memoria histórica en la Argentina, ¿no? Son las categorías que él maneja, por lo que vivió, por lo que se vivió en el país, ¿no? Una memoria histórica. Ahora, ¿es aplicable al 100% a la realidad actual? Y no, ahí hay un desfasaje. Por eso él se queda sin poder dar la contienda. Además de que el mecanismo mediático es perverso, entonces... Eso te iba a decir. No hay que olvidarse en qué cancha está jugando ese juego. No, totalmente. No era un debate político o una asamblea.
Estabas en un programa donde eran mayoría. Exacto, claro. Pero lo que ocurre es que ese vacío de poder que se genera, en un momento Canosa le dice, yo no le estoy diciendo, yo no estoy siendo antipolítica, yo estoy criticando a los políticos porque lo que le estoy diciendo es que estas personas, por el caso Ginés González García con el vacunatorio VIP, lo que ellos mismos bautizaron vacunatorio VIP, con el caso de la foto de Olivos. Sí. Entonces le dice, vos, a Raúl Timerman, me consta que estuviste en tu casa encerrado en la cuarentena y no pudiste ver a tus nietos. Mientras estas personas festejaban y violaban las propias leyes que ellos habían impuesto y pregonaban. Ahora, punto para Canosa. Y sí. Tiene razón. Entonces, lo que le dice Timerman es, yo entiendo que eso no debió haber ocurrido. Ahora, el problema está en que lo que le dice Canosa es que estas personas, dice por el presidente, ¿no es cierto?, son responsables de que vos no pudieras ver a tus nietos. Son los culpables. Entonces hay que ir, no sé, como una horda, ¿no?, con los tridentes, a prender fuego la Quinta de Olivos, claro, porque ese que está, ¿no?, en el sillón es el responsable de que a mí se me haya muerto un familiar, de que claro, no haya podido ver a mi familia, de que no. Ahí aparece la antipolítica. Sí, la zancadilla. Cuando te dicen, esta persona es responsable por tu desgracia particular y personal en este contexto. Porque bien podemos juzgar el accionar de un mandatario, de un presidente, de cómo se administra durante una pandemia, de cómo los errores, qué sé yo. Todo eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero el problema está cuando se instalan determinados discursos, ¿no?, de ellos son los responsables de abandonarme. Y no solo Canosa, un tándem de periodistas que se dedicaron primero a ir contra las medidas sanitarias, ¿no?, en esta cosa medio maquiavélica. Y después a decir que el Estado abandonó a la gente y por eso la gente tuvimos la cifra de muertos que tuvimos. Claro, no. Ahí está la... Eso es antipolítica porque está jugando con mala leche, como se suele decir, ¿no? Sí. Esto me disparó a mí la idea de, ¿se puede discutir desde este lugar? ¿Es efectiva la categoría, el término antipolítica para rebatir un argumento? Y a mí me parece que conviene revisarlo, porque nos pone en un problema. Es que, sí, yo no le diría que es antipolítica, es canalla, porque es mezclar los tantos. Ajá. ¿No? Sí, bueno. Lo que hizo Alberto en Olivos estuvo mal, sí, pero eso no lo hace responsable de las muertes. Claro, no, bueno. No lo hace responsable de las muertes. Las muertes suceden por otras razones y podrían haber sido más, pero es mezclar todo. Uh-huh. Entonces cuando vos mezclas es más difícil que el otro pueda, porque antes de discutir tenés que empezar a separar, decir, bueno, no, mirá, las muertes son por falta de vacunas, por que era el virus nuevo, porque el sistema de salud y tal. Después podemos ver si todo eso fue el peor escenario o el mejor o cómo fue ese escenario. Y otra cosa es que se junten Olivo con la familia y hagan una fiesta. Es inmoral lo que hizo, quizás, es canalla, está mal. Pero una cosa no lo hace responsable de la otra. Son dos hechos diferentes. Claro, entonces es mezclarlos. Lo que se cuela es, bueno, estas personas son responsables de tu desgracia personal. Entonces, bueno, ¿qué habilita esa discursividad? Es el tema. Claro, la antipolítica. Claro, y después, bueno, da ese salto, ¿no? A la cuestión del que se vayan todos. Lo que no me acuerdo si fue Campolongo o Giacobbe que dice en un momento, yo tengo derecho a opinar, cosa que nunca nadie le negó. Raúl Timerman le dijo que no tenía derecho a opinar. Pero dice, yo tengo derecho a opinar porque soy un ciudadano que opina libremente. Le dice, no sos un ciudadano que opina libremente. Estás atrás de un micrófono en un medio de comunicación. Estás diseminando un discurso que estás argumentando que está muy bien. Pero no, la cuestión es que aparece como invisibilizado, ¿no?, la posición discursiva. Uh-huh. Entonces, bueno, parece que fuera mi vecino el que está opinando. Bueno, es que eso es lo que... ¿No? Cuando uno piensa en la antipolítica de los candidatos, o en la forma de hacer antipolítica en la política,
es eso, el discurso del sentido común, me encontré con un vecino en la calle que me dijo tal y tal, ¿no? El discurso del vecino, Sí. ¿no? Como sujeto ahí. Pero bueno, yo tenía, que no voy a llegar, una larga nota. Qué raro, nos fuimos por las ramas nosotros. Una extensa nota de Revista Anfibia. Recomendala. No voy a poder compartirles. Que la escribe Freibrum Nicolás, ¿sí? Para Revista Anfibia, que se llama La antipolítica, un fantasma que recorre Argentina, haciendo obvia referencia al fantasma del comunismo. Pero bueno, digo, es bastante extensa y rastrea las raíces. ¿Por qué me interesaba traerla? Bueno, lamentablemente ¿Por qué no te interesaba lamentablemente no va a traerla? entrar. Pero rastrea, les puedo decir sucintamente qué me interesó de ahí. Rastrea los inicios de la antipolítica, de lo que podemos entender como discurso de la antipolítica, en los años 70, ¿no? Como un discurso medio clasista, alejado de la militancia, que en ese momento era una militancia muy activa, ¿sí? Una militancia incluso ligada, por algunos sectores ligada a la lucha armada y demás, de la que cierta clase media se intentaba despegar o que veía como algo lejano. Claro. Entonces ahí surge esta idea de la antipolítica, de situarse por fuera del hacer política, de la construcción política en esos términos, de una militancia muy activa, muy comprometida, muy intensa, ¿sí? Y que esto después de la dictadura militar, como que la dictadura militar alecciona, en este sentido, ¿no? De no te metas, del no te metas, ¿no? Como culturalmente cala muy hondo en la subjetividad, ¿no? Del ser político, donde hacer política obviamente estaba prohibido, perseguido, asesinado y demás, con lo cual después en el resurgimiento del sistema de partidos, bueno, surge como puede de las cenizas, con todo lo bueno que tuvo, ¿no? El resurgimiento de la democracia, como el juicio a las juntas, etcétera, y el sistema de partidos, pero bueno, queda rengo, podemos decir. Digamos, con una cuestión muy dura de superar. Y tras Cartón en los 90 llega el menemato, Claro. que termina de instalar, ¿no? este discurso de la antipolítica con esta especie de estrategia que era traer extrapartidistas, a personas desde otros ámbitos que se dedicaran a la función pública porque supuestamente no estaban contaminados de la política tradicional. Bueno, que después tuvo el revival con el expresidente. Claro, el macrismo tiene esta impronta. Esta cuestión de traer gente que sabía gestionar, aunque no necesariamente haya estado en la política. Así tuvimos a la gobernadora Vidal, que tuvo un corto paso por la política antes de administrar la provincia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y bueno, rescata como concepto, ¿no? la antipolítica en este artículo de Revista Anfibia. O sea, técnicamente aborda el concepto de antipolítica desde este lugar. Ahora, me parece que eso puede ser, digamos, instrumental, ¿no? O sea, se puede definir la antipolítica como esto, ¿no? Esto que creció en los 70, se trasladó después al sistema de partidos de la vuelta a la democracia, donde se le pedía había un protagonismo mayor de los políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De lo político. Y se le demandaban soluciones, lógicamente. Sí, claro. ¿No? Abandonando quizá un poco aquel paternalismo, ¿no? De que mucho se vivió de mitad del siglo para acá, digamos, de cuando se decía, digamos, popularmente, ¿no? Fueron a golpear la puerta de los cuarteles, ¿no? Cuando había una crisis de proporciones, ¿no? Como que el ejército, las Fuerzas Armadas eran un actor político que intercedía en determinadas situaciones. Hasta el 76, donde se da claramente un paso más, ¿no? Hay un punto de inflexión. Un paso de... Exactamente. Pero bueno, técnicamente se puede definir así, la antipolítica como esta categoría. Ahora, me parece que en la pragmática, en la discursiva, creo que tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Porque, ya digo, traer un extrapartidario que se sume, son los vaivenes del armado político, ¿no?
recién hablábamos de Carrió, y Carrió también habla de algo que es muy interesante, que es el sistema de alianzas, que ya se terminó la cuestión del bipartidismo en sentido clásico, ¿no? Sí, no el Boca River, el peronistas radicales. Todo mezclado. Ahora hay pujas de alianzas de poder. Es interesante verlo de esa manera, ¿no? Porque quiere decir que, claro, nada está asegurado, ¿no? Votar el escudo no es nada. Una fuerza política no te asegura una determinada estabilidad, digamos, una gobernanza. Ni una idea. Una gobernabilidad. Estar votando una idea. O una idea, exactamente. Bueno, esto me parece que tiene que ver también con cómo las dinámicas de lo político van cambiando, dependiendo de cómo se van dando las correlaciones de fuerza, los sistemas productivos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que van cambiando a través de las décadas y tienen sus dinámicas. El país tiene su dinámica interna, una dinámica internacional, etcétera. Ahora, eso está dentro para mí, está dentro. Eso forma parte de las generales de la ley, lo que podemos decir, bueno, jugás así, jugás de esta manera, ¿sí? Sí. Porque a nadie se le ocurrió acusar de antipolítica las candidaturas testimoniales en su momento, ¿no? Que era poner una figurita que nunca iba a asumir. Claro. Eso puede haber sido antipolítica. Sin embargo, a nadie se le ocurrió tildarlo de antipolítico. No, aparece ahora la imagen. Exacto. Y para ir cerrando, la cuestión de la antipolítica me parece a mí que es delicada o peligrosa, enunciarla acríticamente. Porque si uno se acuerda en el 2001, que fue como entre muchas comillas, el fin de la política, ¿no? Que se vayan todos. Después volvieron todos, ¿no? Sí. Pero que se vayan todos. Quedó como que quedó como reservado a la derecha, si se quiere, esta categoría de antipolítica, de jugarla a la antipolítica, y del otro lado, como de la construcción, ¿no? Colectiva, el término la buena política, ¿sí? Porque si hay una antipolítica, algo se opone. Y después del 2001 hubo mucha política en los barrios, y fue quizá uno de los momentos históricos en Argentina donde más política hubo. O sea, no fue el fin de la política, sino todo lo contrario. Me parece que el discurso de la antipolítica en ese sentido sirvió al conservadurismo que vino inmediatamente después, escalón después en el 2002 con Duhalde, con la masacre de Avellaneda, con el restablecimiento del establishment, y lo que después fue, la posibilidad de una gobernabilidad también a partir del 2003, ¿no? Sí. Una institucionalidad, si se quiere. Pero no podemos decir que no hubo política en ese periodo. No. Todo lo contrario, diríamos, en los barrios. Estábamos más politizados que nunca. Más politizados que nunca, y había política en clave comunitaria. ¿Sí? La política en las calles, las gente organizada en las calles, ¿no? Previo al 2001 y después del 2001 también. Entonces, me parece interesante, muy interesante hablar de la cuestión de la antipolítica y no utilizarlo como un discurso retórico para oponerse a aquellos argumentos que son críticos, quizá con alguna gestión de gobierno. No usarlo de chicana, decís vos. Para decir, bueno, si vos criticás a tal o cual gobernante, por chorro, por lo que quieras, no lo sé, la salida argumentativa de la antipolítica nos pone en un lugar peor. Claro. Me parece. Obtura el diálogo. Nos pone en una posición peor para poder rebatir ese argumento. Porque el asunto es que si alguien cometió una acción que no debería cometer, no debería haber cometido en la función pública, en el ejercicio de sus funciones, hay mecanismos para desalentarlo y hay mecanismos para poder elegir otro funcionario en lugar de él, algunos directos, otros indirectos, y así, ¿no? Estamos organizados de esa manera. Pero me parece que el juego democrático, el juego, de la política, es jugar con todas las cartas a vista. Y me parece que aquello que a veces se tilda de antipolítico, en realidad lo que conlleva es esto que señalaba Timerman, ¿no? Un vacío, no demos la zancadilla porque generamos un vacío de poder donde puede ocurrir que ese vacío se ocupe con una salida autoritaria. No necesariamente una dictadura, pero si vemos expresiones, ¿por qué crece la derecha?
Porque donde tenemos que estar atentos, quienes militamos de este lado, digamos, por decirlo de alguna manera, es al crecimiento de la derecha radicalizada, porque la salida, como se suele decir, de las crisis económicas, las crisis sociales, tiende a ser por derecha. Sí. ¿Sí? Y me parece que el argumento de la antipolítica hace crecer esa derecha. Porque lo que tiene que hacer, digamos, las instituciones del Estado cuando uno entra en el discurso del defender al Estado, la presencia del Estado, más Estado, bueno, que tampoco sea una retórica vacía. No. Porque ¿qué Estado queremos que esté presente? También hay que preguntárselo. Sí. Entonces, ahí está la cuestión de poder construir algo diferente. ¿Sí? Bueno, fenómeno. Más Estado, perfecto. ¿Pero qué es Estado? Sea un Estado que garantiza derechos, que no sea un Estado conservador. Sí. Que sea un Estado que enfoca los intereses en determinado sentido y no en otro, que beneficia a ciertas, digamos, mayorías y no a otras. Digo, hay Estado y Estado, sí. ¿No? Entonces, bueno, a veces abroquelarse en un discurso de mayor Estado, ¿no? A veces puede convertirse también en una posición rígida que no permita el debate, porque si no le están llegando soluciones a la gente, lo que se va a terminar radicalizando es como cederle el terreno a aquellas propuestas que, si bien se pueden catalogar de antipolítica, perfecto, catalogalo a Milei de antipolítico, catalogalo a Esper de antipolítico, sí, pero sacó 14%. Jugando a la política. Y jugando a la política. Y en barrios donde la lógica, digamos, popular, te llevaría a pensar que no debería sacar esas cifras. Claro. Entonces, está bien, uno puede pensar, es una promesa. Sí. No es una gestión, es una promesa. Sí, bueno. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que el PRO hace muchos años que gobierna Capital, sin embargo, los guarismos no le han dado mal. ¿Sí? Entonces quiero decir, me parece que la discusión de la antipolítica sí, antipolítica no, o tildar a determinados actores políticos o candidatos de antipolíticos, nos lleva a un atolladero que no nos deja mucho margen para discutir sí qué Estado queremos, sí qué clase de políticas queremos y fundamentalmente ceder el cambio, ¿no? Esa famosa palabrita cambio a determinados sectores que son como un mono con navaja, ¿no? Que a veces, ¿no?, se apropian de este significante de cambio y bueno, cambiamos para peor en definitiva, ¿eh? Así que bueno, gente, así, con lo justo. Pasó otro comentario por exceso de realidad. Estás en punto. Estás en punto. Estás en punto. Estás en Punto Radio MDQ. Estás en Punto Radio MDQ.